Reddit pregunta: ¿cuál es la peor decisión financiera que has visto tomar a alguien? Conocí a alguien que obtuvo un préstamo para su boda, pero decidió arruinarlo todo en un casino. Ahora tienen un préstamo de $20,000 para liquidar y no tienen nada que mostrar. Conocí a una mujer cuyo marido dejó de pagar las cuentas y se lo jugó todo en el casino. Lo perdieron todo, casa, auto, todo. Se mudó a su oficina con su hijo hasta que pudo recuperarse. No permanecieron casados, pero los tribunales ordenaron derechos de visita y ella solía tener que empacar comida a su hijo para el fin de semana porque el papá estaba tan absorto en el juego que se olvidaba de alimentar al niño. La última vez que la vi, había comprado una pequeña casa de 2 dormitorios para los dos y dijo que nunca volvería a depender económicamente de un hombre. Un amigo mío que es muy malo con el dinero y su novia compraron una especie de sistema de filtración de agua a un vendedor puerta a puerta. Tiene que pagar algo así como $300 al mes por este sistema de filtración. Estaba muy emocionado porque venía con un juego de ollas y sartenes gratis. Un año después, su novia rompió con él, se mudó de la casa y él tuvo que vender su casa porque no puede permitirse el lujo de vivir allí. El sistema de filtración de agua ahora está en una unidad de almacenamiento donde todavía paga $300 al mes por él porque tiene un contrato de 2 o 3 años. Un compañero de trabajo con el que solía trabajar cada segundo de horas extras que podía durante varios años para ahorrar para una casa. Cuando solicitó el préstamo para la vivienda, basó el pago de su hipoteca en todas las horas extras que había estado trabajando. Traté de decirle que no era una buena idea, pero él no quería escucharlo. Terminó divorciado unos años después porque su esposa se cansó de que él trabajara siempre. Un tipo que vivía en mi piso en los dormitorios heredó $100,000 del patrimonio de su abuelo. De repente se volvió muy popular, compraba toda la cerveza, la pizza, el auto nuevo, los palos de golf, etc. Vivía a lo grande. Sus padres aparecieron aproximadamente un mes después para intentar ayudarlo a enderezarlo y recuperar fondos. Los palos de golf y otros artículos fueron a una casa de empeño e incluso contrataron a la enfermera para que los ayudara a cuidar al tipo. Es terrible que un joven de 18 o 19 años obtenga esa cantidad de dinero de la nada sin ninguna referencia o respeto sobre cómo manejarlo o cómo se ganó. Mi abuela materna compró un hotel para evitar ganancias de capital cuando vendió su casa grande. El complejo de apartamentos estaba en números rojos y necesitaba muchas reparaciones. Contrató a mi padre para que los hiciera y fuera el administrador del sitio. El lugar empezó a generar dinero. Mi mamá, divorciada de mi papá, estaba enojada porque mi abuela lo compró en primer lugar. Luego contrató a mi papá y luego se demostró que estaba equivocado porque estaba ganando dinero. Mi abuela tenía más de 90 años y mi mamá la presionó durante años hasta que finalmente mi abuela lo vendió. Ese lugar está en una zona de alto mercado y ahora vale millones. Mi mamá tomó una mala decisión financiera basada en un mezquino despecho. Un tipo que era dueño de una pequeña tienda de conveniencia en nuestra ciudad gastó como $20,000 en spinners. Estuvo publicando durante un año rogando a la gente que los comprara, ya que perdería su negocio y su matrimonio se estaba desmoronando debido a ello. Cuando mi ex y yo vivíamos juntos, de repente se volvió muy aficionado a las figuritas y los kits de modelos, hasta el punto de que nuestra sala de estar estaba llena de ellos, en cada superficie. En un momento los conté y había comprado más de 30 en el lapso de aproximadamente 6 meses. Los cálculos resultaron en que gastó alrededor de $300 por semana en estas cosas. La cuestión es que ambos éramos estudiantes de tiempo completo. Los estaba pagando con préstamos estudiantiles. Y tuve que llevarlo en autobús porque no podía permitirse un coche, pero de alguna manera podía permitirse estos kits de modelos, figuritas y dordas para cada comida. Incluso trató de seguir viviendo conmigo cuando rompí con él porque él tampoco podía permitirse el lujo de mudarse. No sentí ninguna simpatía en ese momento. A mi exmarido le estafaron decenas de miles de dólares simplemente por ser un vendedor demasiado confiado y poco pensativo. Siempre había querido un piano toda su vida. Y un día, el padre de una amiga falleció y les dejó un piano increíblemente sorprendente y muy antiguo que ella no tenía uso y que le había regalado. Amaba mucho esas cosas. Lo afiné y lo arreglé. Luego ocurrió una bola gigante de tragedias que nos puso en una situación financiera muy mala, provocando que ya no pudiéramos costear el lugar donde vivíamos actualmente y que tuviéramos que mudarnos a la antigua casa de su familia, que está fuera del continente y en una isla. Como la única forma de mover algo era por barco y era extremadamente caro, tuvo que vender muchas cosas. Y, para su consternación, el piano era demasiado grande y pesado para permitirse el lujo de enviarlo allí, así que sacó un anuncio para venderlo por un precio muy razonable. Era una antigüedad,
en condiciones espectaculares, hecha a principios del siglo XX y valía al menos $80,000. Lo puso a la venta por una fracción de su valor debido a la falta de tiempo para deshacerse de él antes de la mudanza. Alguien se puso en contacto con él y se ofreció a hacerlo. Y aquí es donde hizo algo monumentalmente estúpido. El comprador se ofreció a que un camión viniera a recoger el piano en un plazo muy breve y preguntó si estaría bien darle a mi marido $1,000 por adelantado y luego el resto en 2 semanas, cuando le pagaran. Sé que estaba bajo mucho estrés, pero maldita sea, eso fue una tontería. Que nadie te permita que nadie se lleve un artículo increíblemente valioso sin que se le haya pagado en su totalidad. La persona nunca pagó nada más por el piano y simplemente desapareció. Solo el dinero de esa venta era prácticamente todo lo que íbamos a tener para vivir hasta que él pudiera conseguir un nuevo trabajo en la nueva ubicación. Los estafadores son realmente terribles y muchas personas necesitan aprender a no confiar tanto. Es triste, pero así son las cosas. Mi ex cuñada tenía una práctica médica próspera. Se estresó tanto que se unió al cienciólogo y comenzó a tomar sus clases. Abrió 5 o 6 tarjetas de crédito sin decírselo a mi hermano, las agotó con cientos de miles en retiros de efectivo y se las dio a esa secta. Tuvimos que hablar con uno de nuestros empleados hace un par de semanas sobre algo como esto. No es el tipo más guapo ni el más inteligente, pero es un buen tipo. Al parecer conoció en línea a una chica que vive en Irlanda. Vimos su página de Facebook y se notaba que algo andaba sospechoso. Ella era esta rubia ardiente y humeante con solo 4 fotos, todas con blusas diminutas y lencería. No hay otras publicaciones en su página, solo fotos. Ella le dijo que era soltera y que no tenía familia. Todos habían fallecido. Una semana después de conocerla, decidió que dejaría su trabajo y se mudaría a Irlanda para vivir con ella y ayudarla a alquilar un apartamento. Nosotros, nuestros compañeros de trabajo y su familia, seguíamos diciéndole que era una estafa o un bagre y que no siguiera adelante. Se enojó y aparentemente tuvo pensamientos suicidas y se internó en un hospital psiquiátrico por un par de días, pero finalmente estuvo de acuerdo y no siguió adelante. No nombraré ningún nombre, pero sí un buen amigo que literalmente lo tenía todo, el apartamento de un rascacielos y una casa calle abajo con piscina, sauna, casita, una camioneta, un auto, un negocio. Exitoso y alrededor de 400,000 en Bitcoin, lo desperdició todo por un asesinato a sueldo, porque él y su, no relacionado con ninguno de los éxitos anteriores, pero de algo aproximadamente 10 años. Antes de que lo conociera, se volvió codicioso y ya no quería dividir su ganancia financiera con una tercera persona, así que sí, contrató a alguien en la web oscura para llevar a cabo el crimen a través de las fronteras estatales, pero comunicó todo por mensaje de texto. Los 3 hombres, mi amigo, su socio comercial y el tipo que contrataron, han sido capturados y condenados. Uno recibió cadena perpetua, y mi amigo y su socio comercial están condenados a la pena de muerte. Además, solo tenía 35 años cuando fue arrestado originalmente. Mi prima gastó el 100% de su herencia y tomó un gravamen sobre su casa para comprar una segunda casa en las montañas. La cosa es que estaba siendo empujada por una montaña y pensaron que podían arreglarlo. Fui y lo vi y todas las puertas estaban torcidas y las puertas no se cerraban. Me llevaron al sótano y estaban tratando de usar vigas para evitar que la montaña empujara la casa. Yo estaba como, ¿qué diablos estás haciendo? Eso no resolverá nada. Avancemos 6 meses y me pidieron $50,000 para ayudar y los rechacé. Un año después, la casa se derrumbó y ahora deben más de $300,000 por una casa que no existe y si no hacen los pagos, también perderán su otra casa porque usaron la casa original como garantía y no pudieron obtener un seguro. En la primera vivienda, conocía a alguien que respondió esos correos electrónicos fraudulentos pensando que se haría rico. Lo último que supe es que perdió alrededor de $50,000. Vació su cuenta de ahorros y agotó sus tarjetas de crédito. Quedó endeudado y tuvo que regresar con sus padres enfermos. No es nada cercano a ellos, sino más bien un amigo de un amigo del primo de un amigo. El hijo de puta simplemente no escucharía caso a esas estafas. Realmente pensó que iba a ser millonario. Siguieron engañándolo hasta el amargo final y luego, ¡puf! La mayor preocupación que tenían sus amigos era que él intentara ordeñar a sus padres enfermos para obtener los últimos 5 centavos que tenían ellos. Afortunadamente, se dio cuenta y supo que lo habían engañado. Lo último que supe de él fue que tenía un trabajo por horas en algún lugar y estaba tratando de saldar sus deudas.
Una señora mayor trabajaba a tiempo parcial en mi cocina. Era un ambiente elegante y de ritmo rápido. Ella solo trabajaba unas 20 horas por semana realizando tareas intensas como pelar verduras, lavar productos, etc. Tareas que sabía que ella podía realizar y que no se sentiría abrumada. Lamentablemente su marido falleció y ella solicitó unos meses de descanso. Lo entendí totalmente y dije, tómate todo el tiempo que necesites. Avíseme cuando se sienta cómodo regresando al trabajo, en todo caso. 8 meses después me contactó para un trabajo. Estaba más que dispuesto a tenerla de vuelta en mi cocina. Le pregunté con indiferencia cómo estaba afrontando su pérdida. Ella rompió a llorar. Al parecer, recibió un pago del seguro de $500,000 por la muerte de su marido. En esos meses intentó abrir un restaurante e invertir hasta el último centavo en el establecimiento. Se quebró en 6 meses. Pobre señora. Ahora estaba arruinada como una señora mayor que tenía que volver a trabajar. Mi padre trabajó para la ONU y acumuló una pensión bastante buena mientras trabajó allí. Unos buenos $400,000. Dejó la ONU cuando tenía entre 50 y 60 años. En lugar de buscar un nuevo trabajo después de irse, decidió regresar a Venezuela, su país de origen, y simplemente relajarse por un tiempo. Durante este año sabático, su esposa y su familia convencieron a mi padre para que pusiera casi toda su pensión en una sola acción con su sobrino corredor de bolsa. Las acciones eran acciones petroleras venezolanas. Quizás tenga una idea de lo volátil que es la economía venezolana y de lo alta que es la inflación. Es una mala situación. Pero aún así, mi papá hizo lo mismo y al principio estuvo bien. Pero entonces no fue así. Como era de esperar, el sobrino perdió todos los ahorros de mi padre. El sobrino terminó siendo un fantasma para mi padre y su esposa. En ese momento, mi papá intentó encontrar un nuevo trabajo, pero como estaba tan cerca de la edad de jubilación no pudo encontrar nada decente. Entonces mi padre, un doctorado que trabajó a un nivel bastante alto en la ONU, terminó limpiando casas por dinero. Conocí a un tipo que era terrible con el dinero. Trabajaba en un almacén pero gastaba todo su dinero en drogas y cosas para su controladora novia. Entonces, un día vino a verme para mostrarme su auto nuevo, probablemente entre $40,000 y $50,000. Me lleva a dar una vuelta y empieza a alardear de cómo llevó su recibo de sueldo a 10 grandes de esos lugares de adelantos en efectivo y obtuvo préstamos por valor de $10,000 y había estado viviendo como un rey. Era como si pensara que había encontrado algún tipo de truco para la vida. Hasta el día de hoy no estoy seguro si simplemente pensó que no tendría que devolverlo o qué. Un par de semanas más tarde me enteré de que no estaba prestando atención mientras conducía y chocó por detrás a un autobús que iba muy por encima del límite de velocidad y destrozó su auto y tuvo que pasar más de 6 meses en el hospital para recuperarse. Quedó en quiebra gracias a los préstamos que debía y se fue a la cárcel por matar a 4 personas y lastimar a los pasajeros de ese autobús. Muchas gracias por ver el video, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que YouTube recomiende a más gente. Nunca olviden comentar si tienen algo similar con esta pregunta y que tengan un buen día. Hasta el próximo video.